Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Visit Blinds.com now for up to 45% off site-wide, plus a free professional measure. Rules and restrictions apply. ¿Alguna vez has pensado en rendirte, en parar todo, porque la lucha parece no tener fin? Segunda de Corintios capítulo 4 lleva una verdad que puede reavivar tu esperanza hoy. No es solo un texto bíblico, es un soplo de vida para quien está cansado. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque la respuesta que necesitas puede estar exactamente aquí. Si alguna parte de esta historia ya tocó tu corazón, detente un instante e inscríbete en el canal. Aquí, cada palabra está sembrada para fortalecer vidas como la tuya. Y si alguien a quien amas está a punto de rendirse, comparte este video con él ahora. Una simple actitud puede reavivar una esperanza. Hay un peso sagrado en saber que no elegimos estar donde estamos por mérito, sino por misericordia. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, él deja claro que el ministerio que ejerce no fue conquistado por esfuerzo humano, sino confiado por pura compasión divina. Él afirma que por esa razón no se desanima. Hay una fuerza que nace cuando comprendemos que nuestra misión no depende de cuánto somos fuertes, sino de cuánto Dios es fiel. Esa conciencia cambia la forma en que vemos las dificultades del camino, pues pasamos a ver cada desafío como parte del privilegio de servir y no como motivo para desistir. El llamado de Dios es un divisor de aguas. Él no elige a los capacitados, sino capacita a los elegidos. Pablo, antes perseguidor de la iglesia, se convierte en apóstol de los gentiles. Eso nos muestra que Dios transforma no solo la trayectoria de una persona, sino el sentido de su existencia. Aquello que anteriormente era usado para el mal, ahora es canal de bendiciones. Cuando aceptamos ese llamado, somos insertados en un propósito eterno, y eso debe ser constantemente recordado cuando el cansancio intente vencernos. El ministerio verdadero no está basado en performances públicas o reconocimiento humano. Está fundado en la certeza de que fuimos alcanzados por la misericordia. Eso cambia todo. Cuando sabes que solo estás de pie porque Dios eligió sostenerte, no te entregas al miedo ni al desánimo con facilidad. No se trata de una misión que puede ser abandonada en cualquier momento, sino de una identidad que nos fue dada. Pablo insiste, no desmayamos. Esta declaración no es fruto de motivación emocional, sino de revelación espiritual. Es necesario volver al inicio y recordar el motivo por el cual comenzamos. Antes de las críticas, las decepciones y las batallas, había una certeza: Dios nos llamó, y eso es suficiente para continuar. El ministerio no es algo que hacemos por Dios, sino algo que Él hace en nosotros y por medio de nosotros. Esa perspectiva quita de nuestros hombros la carga de la performance y nos alivia con la ligereza de la gracia. El inicio de todo no fue nuestra iniciativa, sino la misericordia de Él. Si el camino ha sido difícil, si hay momentos en que la voluntad es parar, recuerda, no llegaste aquí por accidente. Hubo un llamado, hubo una elección divina. Eres fruto de la misericordia. Y si Dios comenzó esta obra, Él es fiel para completarla. Hay una integridad silenciosa que Dios espera de sus siervos. Pablo hace una elección consciente de renunciar a las cosas vergonzosas y ocultas, rechazando toda forma de engaño y manipulación. El ministerio de él no era sostenido por apariencias, sino por la transparencia delante de Dios y de los hombres. Esta postura exige valentía, pues no siempre la verdad es cómoda.
Vivir en la luz significa exponer áreas que el orgullo intentaría esconder. Sin embargo, es en esta exposición sincera donde habita la verdadera autoridad espiritual. La integridad espiritual no se mide por las palabras, sino por la coherencia entre lo que se predica y lo que se vive. Pablo denuncia prácticas ocultas que distorsionan la palabra para beneficio propio. En tiempos donde la imagen tiene más valor que la esencia, esta denuncia continúa urgente. No hay ministerio genuino sin pureza de intenciones, y esta pureza comienza en lo íntimo, donde solo Dios ve. El siervo de Dios necesita ser honesto incluso cuando nadie está mirando, porque su compromiso es con aquel que todo ve. Rechazar las vergüenzas ocultas es elegir no corromperse, incluso cuando eso parece más fácil. Es negarse a negociar principios por resultados. Esta integridad, aunque muchas veces silenciosa, resuena con fuerza ante el cielo. Pablo se presenta a la conciencia de los hombres, confiando en que la luz de la verdad validaría su ministerio. Hay poder en una vida que no tiene nada que esconder, y hay descanso para el alma cuando no necesita representar papeles. Esta valentía de andar en la verdad no nace de una voluntad humana, sino de una intimidad con Dios. Cuanto más cerca de la luz, menos espacio para sombras. El Espíritu Santo es quien convence, transforma y santifica, y es Él quien sostiene a aquellos que eligen el camino estrecho de la rectitud. Hay momentos en que ser verdadero cuesta caro, pero el precio de vivir en la mentira es mucho más alto. Cuesta la unción, la paz y la comunión con Dios. Ser íntegro en el ministerio es más que un ideal, es una necesidad. No por miedo a un juicio humano, sino por celo por la presencia de Dios. Una vida transparente es un terreno fértil para milagros. Donde hay verdad, hay libertad. Y donde hay libertad, hay poder para perseverar. No te rindas por causa de la oposición, mantente firme por causa de la verdad. La predicación de la verdad no siempre será recibida con alegría. Pablo reconoce que, incluso siendo fiel en la proclamación del Evangelio, hay aquellos que permanecen ciegos, no porque el mensaje esté mal explicado, sino porque existe un velo espiritual cubriendo los ojos de muchos. Él afirma que si el Evangelio está cubierto para los que se pierden. Esto revela una realidad profunda. No es la claridad de la exposición la que convence el corazón, sino la acción del Espíritu. El Dios de este siglo, como menciona Pablo, trabaja incansablemente para cegar el entendimiento de los incrédulos. Él usa distracciones, heridas, mentiras y orgullos para mantener a las personas lejos de la luz del Evangelio. Hay una batalla invisible ocurriendo siempre que alguien anuncia la verdad. Y es por eso que no podemos medir el valor de nuestro ministerio solo por los resultados visibles. El Evangelio no es un producto a ser vendido, sino una semilla que necesita romper resistencias espirituales para fructificar. Esta ceguera espiritual no debe generar en nosotros frustración, sino intercesión. En lugar de desistir, debemos posicionarnos con más fe y oración. Cuando entendemos que no estamos lidiando solo con argumentos, sino con cadenas espirituales, nuestra postura cambia. La victoria en la predicación del Evangelio no está en convencer, sino en perseverar. Dios es quien quita el velo y nuestro papel es seguir proclamando incluso cuando parece que nadie está escuchando. Hay una gloria que aún no puede ser percibida por todos, pero que un día será manifiesta. Pablo sabía esto, y incluso ante el rechazo no se callaba. Él entendía que cada palabra lanzada podría ser la gota que un día desbordaría el corazón de alguien. Y cuando eso sucede, el velo cae y la luz entra con fuerza, revelando a Cristo con poder. Por eso,
No pares por causa de la indiferencia de algunos. Continúa por causa de la salvación que alcanzará a muchos. El velo que ciega los corazones puede hasta parecer espeso, pero ninguna oscuridad resiste a la luz de la presencia de Dios. La fidelidad en predicar, incluso en medio de la resistencia, es uno de los mayores actos de fe que podemos vivir. El rostro de Cristo es el espejo perfecto de la gloria de Dios. Pablo declara que es en la cara de Jesús que vemos resplandecer el conocimiento de la gloria divina. Esta revelación no es accesible a los ojos naturales, sino a los ojos del corazón, abiertos por la acción del Espíritu Santo. Cuando Cristo es revelado, todo cambia. Lo que era confuso se vuelve claro, lo que estaba muerto cobra vida, y lo que era vacío se llena de sentido. Esta luz no es solo un conocimiento intelectual, sino una experiencia transformadora que marca el interior con una certeza que ningún argumento humano puede borrar. La belleza de Cristo no está solo en sus palabras o en sus milagros, sino en quien Él es. Él no solo habla de Dios, Él es Dios manifestado en carne. Al contemplar su cara, somos transformados a su imagen. No se trata de una religión fría, sino de una relación viva. Pablo sabía que, sin esta visión espiritual, el ministerio se convertiría en solo una secuencia de esfuerzos vacíos. Pero cuando los ojos del corazón son iluminados, incluso el sufrimiento adquiere propósito, porque vemos más allá del dolor. Esta revelación es el antídoto contra el desánimo. Ver la gloria de Dios en Cristo nos recuerda que estamos participando en algo mucho mayor que nosotros mismos. El ministerio deja de ser una carga y se convierte en un privilegio. Esta luz interior guía incluso cuando todo a nuestro alrededor parece oscuridad. Cuando Pablo habla de esta luz que brilló en nuestros corazones, está hablando de un encuentro real, que nos marca para siempre y nos mueve a continuar. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. Ver con los ojos del corazón significa vivir por fe. La fe no es ceguera, sino visión espiritual. Es ver lo invisible, creer en lo imposible y caminar con seguridad, incluso sin garantías externas. Cuando Cristo es nuestro enfoque, todo a nuestro alrededor se reposiciona, los problemas disminuyen, las distracciones pierden fuerza y la esperanza se fortalece. No es una fuga de la realidad, sino un anclaje en la verdad eterna. Y cuando esta luz brilla dentro de nosotros, ella desborda. Lo que recibimos, pasamos adelante. Esta gloria no es para ser guardada, sino compartida. El brillo que viene de Cristo se refleja en quienes le contemplan,
Y al continuar en este camino, somos, poco a poco, transformados de gloria en gloria, hasta que toda nuestra vida refleje a aquel que nos llamó. Existe un contraste impresionante que Pablo nos presenta, un tesoro inmenso guardado dentro de vasos frágiles. Somos esos vasos, humanos, limitados, imperfectos, y aún así Dios decidió depositar en nosotros la preciosidad del Evangelio. Eso nos humilla y nos exalta al mismo tiempo. Muestra que no somos nosotros los protagonistas de la historia, sino que también revela que fuimos elegidos para algo extraordinario. La gloria pertenece a Dios, pero Él decidió manifestarla a través de nuestra debilidad. Ese vaso de barro representa nuestra humanidad. Él se quiebra, se desgasta, es afectado por las presiones de la vida. Sin embargo, es exactamente en ese contraste que el poder de Dios se manifiesta con más claridad. Cuando las personas ven nuestras limitaciones y aún así perciben gracia, sabiduría, amor y poder fluyendo de nosotros, no hay dudas de quién está operando. Es Dios. La gloria no se confunde con el vaso, porque ella es infinitamente superior. Y eso nos libra de la vanidad y del orgullo ministerial. En los momentos de fragilidad, somos tentados a pensar que no somos suficientes. Pero esa es justamente la base sobre la cual Dios construye su obra. Él usa al débil para confundir al fuerte, lo improbable para realizar lo imposible. El vaso puede estar quebrado, pero el tesoro no se pierde. Esta verdad consuela, sostiene y anima. No necesitamos fingir fuerza todo el tiempo, solo necesitamos permanecer disponibles. Nuestra fragilidad no es un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que su gloria se manifieste. El propio Cristo, en su humanidad, fue tentado, sufrió, lloró y se cansó, pero en todo eso nunca dejó de reflejar al Padre. Esto nos recuerda que la perfección no está en nunca fallar, sino en nunca rendirse. La vida cristiana no es una jornada de impecabilidad, sino de perseverancia. Y a medida que caminamos conscientes de ese tesoro, tratamos nuestro ministerio con más reverencia y responsabilidad. No se trata solo de realizar tareas religiosas, sino de cargar algo eterno dentro de un cuerpo mortal. Y es eso lo que nos hace seguir adelante. Saber que, aun siendo barro, llevamos la presencia del Dios Todopoderoso dentro de nosotros. Ser siervo de Dios no nos exonera de la presión, sino que nos capacita para soportarla con esperanza. Pablo describe una serie de situaciones extremas: atribulados, pero no angustiados; perplejos, pero no desanimados. Él reconoce la realidad de la lucha, pero se niega a ser definido por ella. Esto revela una madurez espiritual que va más allá del optimismo. Es una fe que encara el dolor de frente, pero con los ojos puestos en el cielo. El cristiano no vive en negación, pero tampoco vive esclavizado por el miedo. La perplejidad es un sentimiento humano. Es ese momento en que no sabemos qué hacer, cuando las respuestas no llegan y las puertas parecen cerradas. Pablo vivió eso, pero en lugar de entregarse al desespero, se apoyó en una certeza: no estamos solos. La gracia de Dios no elimina el sufrimiento, sino que sostiene en medio de él. Y es en esa sustentación que descubrimos una fuerza que no es nuestra, sino que habita en nosotros. La presión no destruye porque hay un propósito detrás de ella. Dios no desperdicia el dolor. Cada situación de apuro, cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, todo está siendo usado para moldearnos y prepararnos. A veces, la presión revela aquello que estaba escondido: una fe aún infantil, una dependencia del control o incluso un orgullo silencioso. Y cuando todo esto sale a la luz, Dios trabaja con paciencia, purificando y fortaleciendo. Es natural querer huir del dolor, pero Pablo nos enseña a enfrentarlo con dignidad espiritual.
La perseverancia nace de la conciencia de que estamos siendo forjados. Ninguna forja es eterna y ningún sufrimiento es sin sentido. El vaso de barro resiste porque hay un poder mayor operando dentro de él. Esta convicción transforma el desespero en resistencia y la debilidad en fuerza. El secreto no está en evitar las presiones de la vida, sino en atravesarlas con fe. Perplejos, sí. Paralizados, nunca. Cada paso en medio de la confusión puede ser un acto de adoración. Y cuando no entendamos el porqué, que podamos confiar en quien está con nosotros. Esta confianza es lo que nos impide rendirnos cuando todo parece perdido. La caminata cristiana no es un camino sin piedras. Ella pasa por valles oscuros, vientos contrarios y momentos en que el peso parece insoportable. Pablo conocía esto de cerca. Él no solo escuchó hablar del dolor, él lo vivió en su carne. Fue perseguido, traicionado, azotado, preso, calumniado y, aun así, mantuvo su firmeza. Abatidos, pero no destruidos. Estas palabras resuenan como un ancla para los que hoy se sienten debilitados. Ellas nos recuerdan que es posible caer y continuar, sangrar y avanzar, llorar y creer. El abatimiento es humano, pero la destrucción no es el fin para quien tiene la vida de Dios dentro de sí. Existe una resistencia sobrenatural que se manifiesta en los que permanecen conectados a la vid verdadera. Cuando las fuerzas humanas se acaban, es ahí donde la fuerza de lo alto se revela con intensidad. No se trata de no sentir dolor, sino de no dejar que Él defina nuestros próximos pasos. Pablo enseña que incluso cuando somos derribados, aún podemos levantarnos. Y cada vez que nos reerguimos, algo dentro de nosotros se vuelve más fuerte. Esta resistencia no viene de la terquedad, sino de la fe. Es la fe que nos hace seguir orando cuando parece no haber respuestas, que nos hace continuar sirviendo cuando nadie ve, que nos impulsa a seguir cuando todo grita para detenerse. Es en este tipo de fe que se encuentra la verdadera victoria, no la ausencia de batalla, sino el coraje para luchar hasta el final. Cuando Pablo se sentía débil, era entonces cuando él descubría el poder de Dios en su plenitud. Esto nos revela que hay un tipo de fuerza que solo se encuentra en el fondo del pozo. El abatimiento tiene un propósito, recordarnos que somos limitados y que dependemos totalmente de Dios. La fragilidad del siervo revela la suficiencia del Señor. En cada caída aprendemos a descansar menos en nuestra propia capacidad y más en la fidelidad de Él. Pablo no escondía sus cicatrices. Él las usaba como prueba viva de que la gracia lo sostenía. Cada herida se convertía en testimonio. Cada dolor, una oportunidad para mostrar la grandeza del Dios que lo levantaba. Por lo tanto, incluso si hoy te sientes por el suelo, recuerda que aún hay vida en ti. Y donde hay vida, hay propósito. Y donde hay propósito, hay futuro. El abatimiento puede venir, pero no será tu fin. Aún te vas a levantar, y más fuerte que antes. Hay una profundidad rara en las palabras de Pablo, cuando él afirma que la muerte opera en él para que la vida opere en los demás. Esta declaración revela una verdad que muchos evitan enfrentar. El ministerio verdadero exige entrega, y no cualquier entrega, sino una que nos consume silenciosamente, lejos de los aplausos, alimentando a otros mientras nos desgastamos por amor. La vida cristiana auténtica no está centrada en la autopreservación, sino en la autodonación. Quien desea servir debe estar dispuesto a morir. No literalmente, sino morir a sí mismo, día tras día. Esta muerte interior no es glamorosa. Ella ocurre entre bastidores, en los sí dichos a Dios cuando nadie ve, en las lágrimas que caen en secreto, en las renuncias que nadie aplaude.
La muerte que Pablo menciona es el proceso de dejar de vivir para uno mismo, para que la vida de Cristo pueda fluir a través de nosotros. Él no está hablando de depresión o desistencia, sino de una rendición activa y poderosa que transforma nuestra debilidad en canal de bendiciones para otros. Esto es ministerio, una entrega que genera vida. El paradoja es profunda. Cuanto más morimos para el ego, más vivimos para el propósito. Cuanto más renunciamos a nuestros derechos, más accedemos al poder del cielo. Esta entrega silenciosa es lo que sostiene al verdadero siervo de Dios. No es el talento lo que sostiene un ministerio, sino el sacrificio. Y este sacrificio no debe ser visto como carga, sino como honor. Pablo veía su dolor como instrumento para que otros recibieran vida. Esto cambia todo. El sufrimiento deja de ser inútil y empieza a ser fértil. Hay una gloria oculta en esta muerte diaria. Ella nos vuelve semejantes a Cristo, que siendo Dios, se vació y tomó forma de siervo. Cada vez que negamos el orgullo, que elegimos amar en vez de devolver, que permanecemos fieles en vez de huir, estamos reflejando al propio Jesús. La cruz que llevamos hoy es semilla de resurrección para otros mañana. Y esto nos da fuerza para continuar, incluso cuando todo dentro de nosotros pide pausa. Si sientes que has perdido mucho en esta caminata, sepa que nada está siendo en vano. Cada renuncia, cada entrega, cada lágrima derramada está sembrando vida en lugares que ni imaginas. Y a su debido tiempo, Dios hará brotar frutos eternos de esta entrega silenciosa. Creer es el primer paso, pero hablar es el segundo que sostiene el viaje. Pablo escribe, creí, por eso hablé. Él muestra que la fe no es silenciosa, no es pasiva, no es resignada. Ella es viva, vibrante y se manifiesta en declaraciones, incluso en medio del dolor. Cuando todo a su alrededor parece contrario, es la voz de la fe la que rompe el silencio de la desesperanza. No se trata de negación de la realidad, sino de proclamación de una verdad superior a la realidad aparente. La fe que habla es aquella que se niega a aceptar el fin como definitivo. Es la fe que dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en la vid, yo me alegraré en el Señor. Esta confesión no es fruto de una mente positiva, sino de un corazón conectado con el cielo. Es una fe que ha visto algo más allá y por eso se niega a callar. Pablo habla incluso sufriendo, porque su fe está enraizada en promesas eternas. Y esa raíz profunda lo impide ser arrancado por las tempestades. Hay poder en las palabras que nacen de la fe. Ellas no cambian solo el ambiente a su alrededor, sino también el interior de quien las declara. Cuando hablamos en fe, algo se mueve. El alma encuentra dirección, el corazón se fortalece y los cielos responden. El silencio puede ser una prisión, pero la palabra de fe es la llave que abre puertas. Es por eso que, incluso en cadenas, Pablo cantaba, incluso apedreado, predicaba, incluso débil, proclamaba. La fe lo mantenía de pie y lo empujaba hacia adelante. Esta confesión de fe necesita ser cultivada incluso en los días oscuros. Ella es lo que nos recuerda quiénes somos, a dónde vamos y quién está con nosotros. No esperes a que el dolor pase para declarar la victoria. Habla la fe en medio del caos. Declara sanación mientras sientes dolor. Afirma la provisión mientras enfrentas la escasez. La fe verdadera se manifiesta cuando el escenario dice lo contrario. Es en ese contraste que brilla con más fuerza. Si el dolor ha intentado callar tu voz, resiste, sigue creyendo y hablando.
La fe que habla en medio del dolor es señal de que aún estás vivo, aún estás luchando, aún estás esperando. Y quien espera en el Señor nunca será avergonzado. Hay una dimensión del ministerio que solo se comprende cuando miramos más allá de nosotros mismos. Pablo afirma que todo lo que enfrenta es por amor de ustedes, es decir, por los demás. Esto revela una de las mayores motivaciones que alguien puede tener para continuar: el amor. El verdadero siervo de Dios no vive solo por causa de su llamado, sino por el impacto que ese llamado tiene en la vida de las personas. Cuando el amor se convierte en el motivo, incluso el sufrimiento adquiere propósito. Es por eso que Pablo soportaba todo, porque sabía que su dolor podía generar esperanza en alguien. Este tipo de entrega es rara. Exige que renuncie a mi derecho de vivir para mí mismo. Exige renuncia, paciencia y visión espiritual. Pablo veía más allá de la circunstancia inmediata. Él veía las vidas que serían tocadas, las almas que serían salvadas, los corazones que serían restaurados. Eso lo mantenía firme. Él entendía que el ministerio no era solo un deber, sino un medio por el cual Dios manifestaba su amor al mundo. Y este entendimiento lo impedía desistir, incluso cuando la carne pedía alivio. Hay algo sagrado en colocarse como puente entre Dios y el prójimo. El precio es alto, pero los frutos son eternos. Cuando servimos con amor, nos convertimos en canales de sanación, consuelo y transformación. El sacrificio personal pasa a ser visto no como pérdida, sino como inversión en vidas. Y eso genera en nosotros una alegría diferente. No la que viene del reconocimiento, sino la que nace del cumplimiento del propósito. Pablo se alegraba incluso en medio del dolor, porque sabía que su fidelidad sustentaba a otros. El amor es el combustible del ministerio verdadero. Él nos saca del centro y coloca a Cristo y al prójimo en su lugar. Él nos hace despertar para servir incluso cuando estamos cansados. Él nos mueve a perdonar, incluso cuando hemos sido heridos. Este amor no es natural. Él es derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y cuando Él nos gobierna, nada nos hace parar, ni siquiera la ingratitud o la soledad, porque el foco deja de ser el retorno y pasa a ser el impacto. Sí, estás cansado. Mira a aquellos que han sido alcanzados a través de tu vida. Eres una fuente de esperanza para alguien. Y aunque esa persona nunca lo diga, Dios lo ve. Y Él recompensa cada sacrificio hecho por amor. Cuando Pablo habla sobre la gracia siendo multiplicada para alcanzar a muchos, él revela un principio espiritual profundo. El sufrimiento de uno puede ser el canal de la salvación de muchos. Es como si el dolor fuera una semilla lanzada en la tierra y al morir ella generara frutos en varias direcciones. Esto rompe con la lógica humana. Para nosotros el sufrimiento es pérdida, para Dios es medio de multiplicación. Y cuando comprendemos esto, el dolor se transforma en plataforma para la acción divina. Esta multiplicación de la gracia no es automática. Pasa por corazones que eligen no endurecerse ante el dolor. Pablo eligió no aislarse en su propia angustia, sino usarla como instrumento para consolar y enseñar a otros. Al hacer esto, él permitió que la gracia que lo sostenía fuera esparcida. Este es el llamado de los que sufren con propósito. Permitir que la experiencia difícil se convierta en fuente de vida para otros. Y es en este proceso que la gracia crece, se multiplica y se vuelve más poderosa que cualquier aflicción. El poder de la gracia no está solo en liberarnos del dolor, sino en hacernos fructificar dentro de él. Mientras el mundo espera que pase la tormenta para florecer, los hijos de Dios aprenden a florecer en medio de la tormenta.
Esta gracia que Pablo menciona es dinámica, desbordante, irresistible. Abarca no solo a quien sufre, sino a todos alrededor. La gratitud se multiplica cuando vidas son tocadas a través de la fidelidad de alguien que no se rindió. Hay una belleza escondida en soportar con esperanza. Aquello que hoy parece solo una herida abierta, mañana será un testimonio que alcanzará a muchos. La gracia que hoy recibes, mañana será respuesta en la vida de alguien. Este ciclo divino transforma tragedias en triunfos, lágrimas en ríos de sanación, pérdidas en portales de crecimiento. Y todo esto acontece cuando decidimos permanecer aún con dolores. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con tu dolor. No es un fin, sino un camino, y al pasar por él con fe, estarás plantando semillas que darán frutos en muchos otros corazones. Esta es la gracia que se multiplica, no solo para ti, sino a través de ti. La frase de Pablo, por eso no desmayamos, no es una fanfarronada, es una decisión, y más que eso, es un testimonio de que hay una fuerza que no viene de la carne, sino del Espíritu. En medio del desgaste natural de la vida y del ministerio, él declara que sigue firme. Esto no significa ausencia de debilidad, sino presencia de convicción. El desgaste es real, pero la renovación también. Y esta renovación no ocurre en eventos esporádicos, sino en lo secreto, en el silencio de la comunión con Dios, donde nadie ve. El hombre exterior se desgasta. Es inevitable. Las presiones de la vida, el peso de las responsabilidades, los dolores físicos y emocionales van minando nuestras fuerzas. Pero hay un hombre interior, alimentado por la palabra, por la oración y por la presencia del Espíritu, que se fortalece día tras día. Esta dualidad es lo que mantiene al siervo en pie. El exterior puede estar cansado, pero el interior está siendo restaurado. Y es en esta restauración continua que encontramos fuerzas para seguir, incluso cuando el cuerpo clama por descanso. El secreto para no desmayar no está en ignorar la extenuación, sino en saber dónde buscar renovación. Pablo sabía que la fuente de su fuerza no estaba en sí mismo, dependía del cielo. Cada oración era un reabastecimiento. Cada tiempo con Dios era una inyección de ánimo. Y eso es lo que sostiene a aquellos que no desisten, una espiritualidad práctica, constante y profunda. No una fe teórica, sino una fe vivida en los detalles de la cotidianidad. Esta resistencia silenciosa es una de las mayores expresiones de fe. Continuar incluso cuando no hay aplausos, cuando nadie nota, cuando todo parece en silencio. Esto es un milagro en proceso. El hecho de que estés leyendo esto ahora, quizás en medio de una profunda fatiga, ya es prueba de que hay algo más grande dentro de ti que aún no ha sido vencido. No estás parado, estás resistiendo. Y eso es fe en acción. Por eso no desistas. Aunque el exterior se desgaste, hay una renovación diaria disponible para ti. Dios no necesita que seas invencible, solo necesita que no dejes de buscarlo. Y mientras continúes volviendo a la fuente, seguirás en pie. Vivimos en un cuerpo que envejece, enferma, se cansa y inevitablemente se desgasta. Esa es la realidad del hombre exterior. Pablo reconoce esto con lucidez, sin negar las limitaciones de la carne. Sin embargo, hay algo que él contrapone con fuerza. El hombre interior, alimentado por la presencia de Dios, se renueva día tras día. Esta verdad es una clave espiritual poderosa. Incluso cuando todo a nuestro alrededor está desmoronándose, es posible estar creciendo por dentro. Esta renovación constante es obra exclusiva del Espíritu Santo que habita en nosotros. Este paréntesis es difícil de aceptar para quienes miden la vida solo por resultados visibles.
El mundo valora la juventud, la fuerza física, la apariencia, pero el reino de Dios valora la madurez, el carácter, la dependencia. El cuerpo puede estar más débil, pero el espíritu puede estar más sensible, más sabio, más fuerte. Pablo entendía que el tiempo no era su enemigo, sino un aliado en el proceso de santificación. Cada día que pasaba no estaba más lejos del propósito, sino más cerca de ser totalmente transformado a la imagen de Cristo. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Esta renovación interior no es automática. Exige intencionalidad. Proviene de la lectura de la palabra, de la oración sincera, de la comunión con el Espíritu y de la decisión de no conformarse al mundo. El hombre interior no crece en medio de la distracción y la superficialidad. Se alimenta en la soledad, en las lágrimas derramadas en lo secreto, en la adoración que nace del dolor. Y cuanto más fuerte es, más soportamos las presiones del lado exterior. La verdadera fuerza no proviene de músculos, sino de convicciones espirituales. Es importante recordar que no hay contradicción en reconocer debilidad física y al mismo tiempo afirmar fortalecimiento espiritual. Esto es, de hecho, el ápice de la madurez cristiana, admitir la fragilidad humana sin perder la esperanza divina. Pablo se alegraba en sus debilidades porque sabía que en ellas el poder de Dios se perfeccionaba. Este entendimiento libera del peso de parecer invencible y invita a la autenticidad ante Dios y las personas. Si su cuerpo está cansado, si las emociones están alteradas, pero aún hay algo dentro de usted que insiste en creer, amar y seguir, sepa, el hombre interior está vivo y está siendo renovado. Puede que no lo sienta con claridad, pero está siendo moldeado para reflejar la gloria de Cristo. Y esto es más precioso que cualquier apariencia externa. Decir que la tribulación es ligera y momentánea puede sonar insensible si no comprendemos el contexto en el que Pablo está hablando. Él fue golpeado, encarcelado, rechazado, naufragado y amenazado de muerte, y aún así llama a todo esto ligero y pasajero. Esto no es insensibilidad, es perspectiva. Pablo no minimiza el dolor, lo compara con la eternidad, y cuando hacemos este ejercicio, todo cambia. La tribulación, por más intensa que sea, se vuelve pequeña ante la gloria que está por venir. Esta comparación no elimina el sufrimiento, sino que lo reposiciona. Nos quita el foco del dolor y nos posiciona en el foco de la eternidad. Pablo no ignoraba lo que sufría, pero sabía que eso no era el fin. Él veía el propósito. Cada lágrima, cada golpe, cada pérdida estaba generando un peso eterno de gloria. Esto significa que hay una recompensa celestial siendo formada mientras permanecemos fieles. El dolor tiene un plazo de validez. La gloria no. Esta perspectiva eterna es lo que sostiene a quienes no desisten. Cuando miramos solo a la hora, somos fácilmente vencidos. Pero cuando miramos con los ojos de la fe, nos damos cuenta de que hay algo más grande en construcción. Y esto da sentido a la espera, a la renuncia, a la perseverancia. La fe no niega el presente, sino que ancla en el futuro. Y es esta ancla la que impide el naufragio del alma en los días difíciles. La ligereza de la tribulación está en la certeza de que ella no tiene el poder de destruirnos. Y su brevedad está en relación al tiempo eterno. Lo que parece demorado aquí será breve a la luz de la eternidad. Esto cambia el tono de nuestra oración.
Dejamos de pedir solo liberación y comenzamos a pedir firmeza. No oramos solo para que acabe pronto, sino para que seamos moldeados mientras dura. Este es el espíritu de alguien que entiende el valor de lo que está por venir. Si hoy está pasando por una tribulación que parece abrumadora, mire más allá de la hora. Recuerde que hay una gloria eterna siendo generada en este proceso. Su dolor no está siendo desperdiciado. Está siendo convertido en algo mucho mayor, más profundo y más duradero. Y cuando llegue ese día, todo tendrá sentido. El peso eterno de gloria que Pablo menciona es más que una promesa abstracta. Es una certeza que sostiene el corazón en medio de los dolores más intensos. Esta gloria no es solo un brillo celestial, sino una realidad sustancial, concreta, que se está preparando para los que permanecen firmes. No se trata de una idea poética, sino de una convicción espiritual. Pablo vio esta gloria y por eso no se rendía. Él sabía que estaba caminando hacia algo tan grandioso que cualquier sufrimiento actual parecía pequeño ante lo que le aguardaba. Este peso no es carga, es herencia. Y, a diferencia de las cargas terrenales que nos oprimen, este peso glorioso nos eleva. Él trae sentido al proceso. Él nos recuerda que no estamos solo sobrevivir, sino siendo preparados. Hay un cielo siendo construido en nosotros mientras caminamos con fe. La eternidad no será solo un destino, sino una extensión de aquello que ya vivimos aquí con Dios. Cada renuncia, cada entrega, cada paso de fe está alineando nuestro corazón con aquello que será eterno. Esta esperanza no se ve con los ojos carnales, ella es captada por el Espíritu, es por eso que muchos no la comprenden. Pero quien ha nacido de nuevo lleva en sí una certeza inexplicable. Hay algo mejor, más profundo, más completo viniendo de parte de Dios. Y es eso lo que nos sostiene cuando todo parece derrumbarse. El peso eterno de gloria nos impide hacer pactos con el desánimo, porque nos recuerda que el viaje vale la pena. Pablo habla de este peso como algo que se está produciendo ahora. Es decir, no es solo en el cielo que viviremos la gloria. Ya comienza a formarse en nosotros aquí, a través del sufrimiento enfrentado con fe. Eso transforma la manera en que miramos los desafíos. En lugar de desesperarnos, esperamos. En lugar de cuestionar, confiamos. La gloria futura nos visita en porciones diarias de consuelo, sabiduría, paz y fe. Y estas porciones nos preparan para el día en que veremos todo en plenitud. Si el peso de la vida ha intentado aplastarte, recuerda que hay otro peso, eterno, glorioso, formándose en ti. Y este peso no te hunde, te transforma. Es el peso de la eternidad moldeando un corazón que no se rinde. La visión natural es limitada. Ella nos ata a lo que es inmediato, palpable, mensurable. Pero Pablo desafía esa visión al afirmar que todo lo que es visible es temporal. Esta declaración cambia la lógica con que interpretamos nuestras luchas y conquistas. Si aquello que vemos está destinado a su fin, no puede ser el fundamento de nuestra esperanza. El siervo de Dios necesita entrenar los ojos espirituales para ver más allá del escenario aparente. Y eso exige disciplina, intimidad con el Espíritu y una mente renovada por la palabra. La tentación de poner el foco en lo que se ve es constante. Somos naturalmente atraídos por las apariencias, por las circunstancias momentáneas, por las emociones de la hora. Pero vivir así es como construir una casa en la arena. A cualquier viento fuerte, todo se derrumba. Pablo aprendió a desviar la mirada de lo visible y a fijarla en lo invisible. Esto no significa vivir ajeno a la realidad, sino anclado en una realidad superior.
Esta postura cambia la forma en que enfrentamos pérdidas, enfermedades, frustraciones e incluso éxitos pasajeros. Cuando entendemos que todo lo que es visible va a pasar, las presiones pierden parte de su poder. Lo que hoy parece gigantesco, mañana será solo recuerdo. Eso nos ayuda a dar el valor correcto a las cosas. No exageramos el sufrimiento, ni idolatramos las bendiciones terrenales. Mantenemos el corazón en equilibrio, sabiendo que lo único, permanente, es la presencia de Dios y lo que se hace para la eternidad. Esto no nos vuelve insensibles, sino sabios. Sabemos llorar, pero sin desesperar. Sabemos celebrar, pero sin aferrarnos. Pablo tenía esa claridad. Por eso, incluso en medio de la tribulación, mantenía viva la esperanza. Sus ojos estaban entrenados para ver más allá de las rejas, de las azotadas, de las críticas y de los abandonos. Él veía propósito, veía futuro, veía gloria. Y esta visión lo sostenía. Cuando nuestros ojos están fijos en la eternidad, el presente se vuelve soportable y el futuro deseable. Si hoy tus ojos están atrapados en lo que es visible, la escasez, el dolor, la incertidumbre, levanta la mirada. Recuerda que estas cosas van a pasar y no estás solo. Dios está formando algo en ti que no puede ser destruido por las circunstancias. Fija tus ojos en aquello que permanece. Hay un mundo que los ojos físicos no captan, pero que es más real y duradero que todo lo que tocamos. Pablo nos llama la atención sobre esto al declarar que las cosas invisibles son eternas. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Nos invita a vivir no según los sentidos, sino según la fe. Esto exige romper con la lógica natural y sumergirse en la dimensión del espíritu. Lo que es invisible no es irreal, es solo oculto a los ojos carnales. Y es en esta esfera donde se encuentra nuestra verdadera patria, nuestra verdadera esperanza y nuestro verdadero destino. Lo invisible no es una fuga de la realidad, sino la raíz de la existencia cristiana. La fe, como el autor de Hebreos nos recuerda, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es con base en esta convicción que los héroes de la fe vivieron, sufrieron y conquistaron. Pablo también vivió así. Sabía que las promesas de Dios no dependían de visibilidad, sino de fidelidad. Y esta certeza lo hizo andar en paz en medio de la guerra. Afianzar los pies en lo que es eterno nos da estabilidad. En un mundo que cambia, cada día donde todo es frágil y pasajero, quien se apega a lo eterno no se conmueve con facilidad. Esta firmeza no es arrogancia, sino confianza. Es saber que, aunque todo alrededor se derrumbe, la palabra de Dios permanece. Y quien está firme en ella permanece también. Esto genera valentía, serenidad y dirección. Lo invisible también nos protege de la vanidad. Cuando recordamos que todo lo que es visible va a pasar, dejamos de vivir por estatus, por likes, por títulos. Pasamos a buscar el aplauso del cielo, no el de los hombres. Esta mentalidad libera y purifica el corazón, quita el peso de la comparación y coloca el alma en paz. Al fin y al cabo, vivir para lo que es eterno es la forma más segura de vivir en plenitud. Si tu fe ha sido sacudida por las cosas que ves, vuelve a lo invisible. Recuerda las promesas. Recuerda la presencia de Dios. Recuerda que el cielo no tiembla, que el trono de Dios está firme y que hay una eternidad esperando a los que no retroceden.
Es en este suelo invisible que los pies de los justos se afianzan. Después de todo lo que Pablo expuso, la pregunta que resuena es: ¿por qué, al fin y al cabo, no debemos desistir ahora? La respuesta no está en promesas de una vida fácil, sino en una visión de eternidad. El ministerio, la fe, la perseverancia, todo tiene sentido cuando miramos más allá del tiempo. Desistir ahora sería como abandonar una maratón a pocos metros de la meta. Hay una gloria formándose, hay un premio reservado, hay un propósito que todavía está en marcha, y es por eso que continuar vale la pena. Desistir es tentador cuando el dolor se prolonga, cuando los resultados no aparecen, cuando la soledad se instala. Pero Pablo nos enseña que permanecer es una decisión fundamentada en la esperanza. Esta esperanza no es frágil, es sólida, firme, anclada en Dios. Cada vez que resistimos el impulso de parar, damos un paso más hacia la promesa. Cada no al desánimo es un sí al propósito eterno. Esto no nos convierte en héroes, sino en hijos obedientes, conscientes de que hay un Padre guiando cada detalle. Vivir a la luz de la eternidad nos da discernimiento para interpretar las estaciones. No todo dolor es señal de abandono. No toda escasez es derrota. No toda espera es castigo. A veces es justamente en el silencio donde Dios está operando con más profundidad. Cuando desistimos, muchas veces estamos a un paso del milagro. Cuando permanecemos, incluso sin fuerzas, abrimos espacio para que el poder de Dios se manifieste en nuestra debilidad. Pablo no fue sostenido por emociones pasajeras, sino por convicciones eternas. Sabía en quién había creído, y esta certeza lo hizo terminar su carrera con alegría, incluso con cicatrices profundas. No midió su vida por lo que perdió, sino por lo que alcanzó en Cristo. Esta mentalidad es la clave para no desistir, mirar lo que realmente importa, mantener los ojos en el autor y consumador de la fe. Recordar que todo esto es por un breve momento ante la eternidad que nos espera. Si has llegado hasta aquí, no te detengas. Ya has vencido demasiadas batallas para desistir ahora. Hay una corona reservada, hay una eternidad siendo preparada para los que aman al Señor. Continúa, incluso con pasos lentos. Continúa, incluso con lágrimas en los ojos. Porque lo que te espera es infinitamente más grande que todo lo que ya has enfrentado. ¿Cuántas veces has pensado en parar, pero algo dentro de ti decía, continúa? Si este video renovó tu esperanza, escribe en los comentarios, aún estoy aquí. Esto puede fortalecer a alguien que está al borde de desistir. Envía este contenido a un amigo o familiar que necesita ánimo. Y si aún no estás suscrito, únete a nosotros. Aquí, caminamos lado a lado, fortalecidos por la palabra. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms.